It's late September and I really should be back at school. 9 de la mañana, 10 minutos en el territorio nacional, y como les habíamos dicho en el inicio de Mañanas de Estudio, hoy es un día especial, ¿no? Este jueves, porque es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, debemos reconocer cuáles son los factores de riesgo, los síntomas para prevenirlo, y qué mejor que esta jornada para usarla como para generar un poco de conciencia. Y para eso tenemos en línea a la doctora Noemí Luque. Ella es especialista en neurología y neurorehabilitación, miembro titular de la Sociedad de Neurología Argentina y titular de Fundaneuro. Tiene más de 25 años de trayectoria en la rehabilitación de pacientes con ACV. Noemí, buenos días. Gustavo Dapiano la saluda desde Radio Estudio. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Noemí. Me gustaría que charlemos en esta mañana sobre de qué se trata el ataque cerebral y cómo lo podemos prevenir. Bueno, cómo no. Ante todo, bueno, quiero saludar a todas las personas que están oyendo este programa. Es muy importante usar todos los medios de difusión para poder evitar una enfermedad que es evitable, que es una enfermedad que se puede prevenir, y que luego de producida también, si nosotros actuamos rápidamente, no solo que podemos evitar que se consolide la enfermedad, sino que luego de producida podamos rehabilitarla y la persona pueda tener una inserción normal dentro de la sociedad. Uh-huh. En el año 2007, la Sociedad Neurológica Argentina, con su equipo de profesionales especializados en el tema, instituyeron el 29 de octubre como Día Mundial del Ataque Cerebral. Ajá. Lamentablemente es una enfermedad que es silente, que un día de golpe la persona se despierta o durante el día aparece con un déficit neurológico. Cualquier área afectada del cerebro va a llamar la atención con una alteración de sus funciones. Puede tener desde un mareo, desde dolor de cabeza intenso, puede tener un trastorno visual o un déficit de pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, y la persona estar cursando en ese momento una alteración de la circulación del cerebro. La persona que, digamos, que comenzó con la difusión de estos programas, que tiene que ver con la rehabilitación de estos pacientes, fue Mariquita Valenzuela. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Tuvo su hija que tuvo un ACV hemorrágico, ¿te acordás? Sí, me acuerdo del caso, que fue un caso muy importante para todos, porque bueno, ahí empezamos a tomar conciencia de esto y empezamos a ver de qué se trataba, ¿no? A través de lo que ella iba haciendo como difusión en los diversos medios y de los libros que fue escribiendo. Exactamente. Bueno, fue ella la que primero inició lo que es este tema con respecto a la difusión. Luego se fueron sucediendo, primero empezó una serie de programas, después se fue abriendo, y todas las sociedades que tienen que ver con este tema en las distintas provincias de nuestro país fueron tomando, digamos, el día 29 como un día importante para la difusión. En la medida que nosotros podamos difundir cuáles son los síntomas de inicio, podemos rápidamente tomar una decisión médica, farmacológica, tomar una decisión que prevenga alteraciones posteriores más serias o que se consolide. Podemos tener tenemos el déficit, luego en la medida que rápidamente dentro de la primera media hora que aparece el déficit nosotros podamos tener una imagen, la imagen que se hace de inicio es una tomografía computada para ver si esto fue un evento hemorrágico, es decir, si sangró el cerebro, Uh-huh. o un evento isquémico, si es que faltó sangre. Entonces, de acuerdo a esa primera imagen, el médico, el equipo de médicos, porque es un equipo, el equipo de stroke o de ataque, digamos, cerebral, Sí. es un equipo de profesionales, es el neurólogo, el cardiólogo, el clínico, el terapista, el intensivista, es decir, todo un grupo de médicos que va a tomar una decisión. Si es isquémico, no va a salir nada en la tomografía. Hay un periodo de ventana de 72 horas en que no sale nada porque el cerebro todavía
no muestra la injuria, el daño. Claro. A partir de las 72 horas sí se ve en la resonancia si esto fue un infarto. Si sangró, el cerebro sale inmediatamente. Sale inmediatamente, Ahora, claro. Claro, si saltó sangre, no se va a ver, pero uno ya intuye, o uno se da cuenta por algunos signos, que también se pueden ver por resonancia, pero que no son unos signos directos, sino signos indirectos, uno presupone que fue un infarto cerebral, es decir, que faltó sangre. Hay un periodo anterior al infarto de la consolidación de la fábrica de agregación, que es la isquemia o el accidente isquémico transitorio, en donde todavía no se produjo la lesión isquémica, digamos, sino que faltó sangre en esa área. Claro. Ahí es donde debemos actuar, ahí es donde el médico tiene que actuar, el equipo. Entonces, evitar que se consolide el infarto. Para eso hay drogas, medicamentos que se inyectan rápidamente que hacen que el coágulo que tapó esa arteria se recanalice y no se consolide el infarto. Si lamentablemente se consolida, hay que evitar que el infarto, que puede ser pequeño, sangre, que entonces sí sería un infarto que se agrava, digamos, la medida que puede recanalizar la arteria y sangrar. Entonces ahí ya se complica, pero de todas maneras siempre hay solución en la medida que uno esto lo tome rápidamente y lo pueda tratar. Claro. ¿Cuáles serían, sí. ¿cuáles serían, Noemí, las cosas que nosotros le tenemos que prestar atención y decir, bueno, ante esto podemos estar cerca de lo que sería un ataque cerebral? Bueno, todo déficit en menos o en más que haya de nuestras funciones neurológicas tienen que ser tomadas en cuenta rápidamente. Ajá. Un dolor intenso que no calma con nada, y si tuviera síntomas asociados como vómitos o visión borrosa o trastornos visuales como que la fotofobia, que la luz moleste demasiado, puede ser una migraña, puede ser una jaqueca, pero también puede ser que el cerebro sangró. Por lo tanto, ese sería uno en más, un síntoma en más. En menos déficit sería que perdiera la función de un área del encéfalo. Va a perder la función en la medida que la zona esté deficitaria. Por ejemplo, el lóbulo frontal va a afectar la parte motriz del lado contralateral. Si yo tengo un déficit en la mano derecha, seguramente estoy teniendo una lesión del lado izquierdo del cerebro en el área frontal. Y si tengo un trastorno del lenguaje, que también sucede, un trastorno del habla, vamos a tener del área temporal o del área de Broca, que es el área frontal, del lado izquierdo la lesión, ¿correcto? En la medida que tengamos un déficit de la función, estamos teniendo algo agudo, porque no es normal que una persona, por ejemplo, puede perder la conciencia. Le pasó a este chico, ¿no? Ayer, Furriel. Sí, es uno de los casos que está resonando también ahora. Claro, él venía en avión muchas horas, sentado, los coágulos que se pueden producir cuando está la persona sentada muchas horas en un avión pueden, y más las descompresiones y todo esto, ¿no? Pueden producir un infarto. Y de hecho él se salvó porque no le quedó ninguna secuela. Se aconseja, por lo tanto, caminar dentro del avión, no quedarse estático, ¿no es cierto? Claro, darle un poco de movimiento al cuerpo. Exactamente. Bueno, ese sería más o menos. Los síntomas son de déficit, es decir, si tengo un trastorno visual agudo, si tengo una pérdida de fuerza, si tengo alguna área que esté afectada de nuestra parte motriz, seguramente está cursando un daño cerebral que puede ser totalmente tratable y que puede la persona funcionar bien. Luego de consolidado, lamentablemente es mucha la cantidad de casos que se producen constantemente y que uno no se entera, o sí se entera, un familiar, un amigo, pero tenemos que estar alerta a los déficits neurológicos. Noemí, te hago una consulta. Sí. ¿Cuál es la gente que se ve más afectada? Porque por los últimos casos habíamos visto que hay mucha gente joven también afectada por esto. Claro, porque la sociedad al avanzar
También avanzan las noxas, los daños que produce la evolución de la sociedad. Nosotros estamos expuestos a muchas cosas que atacan a nuestro organismo. De hecho, los factores de riesgo son primero el sedentarismo. La persona que no hace ninguna actividad física tiene riesgo de tener coágulos que se inserten, que vayan a su cerebro. La persona que tiene exceso de peso, la obesidad, las personas que fuman, que tienen tabaquismo, muchos factores de la sociedad actual. Fíjate que todo el mundo ahora se maneja con auto, ¿o no? Ajá, vas por sí. Panamericana, está lleno todo el mundo en auto. Eso no hace que nosotros movilicemos nuestros músculos de las piernas. Entonces se produce un éxtasis, la sangre queda en nuestras piernas. Entonces eso es un factor predisponente para tener coágulos. En el joven estoy hablando, ¿no? Porque en la persona mayor hay otros factores. Claro. El colesterol alto, bueno, una serie de cosas, problemas cardíacos, problemas de discrasia sanguíneas, alteraciones de la sangre, hipercoagulación de la sangre. Hay que estudiar. Un paciente que ha tenido una ACV, lo primero que hay que estudiar es su corazón, fundamental, si ha tenido arritmias o algún tipo de alteración del corazón. Claro. Pero también hay que estudiar la sangre, porque hay factores en la sangre que aumentan la coagulación de la misma y que por lo tanto son factores de producción de coágulos. Claro, exactamente. O sea que un consejo si tuvieras que darle a alguien hoy para cuidarnos de lo que es el ataque cerebral. Para los fumadores, dejar de fumar. Sí, para los fumadores dejar de fumar ya. O sea, como dejar de fumar es complicado para las personas que fuman mucho, pero también hay etapas en la vida de la persona que con el darse cuenta que hacen un clic, entre comillas, pueden dejar de fumar. Muchas veces van a necesitar apoyo farmacológico y psicológico, porque viste esto de la falta de algo que es adictivo va a requerir tratamiento. Pero bueno, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol en exceso, dejar de tener colesterol alto, triglicéridos, factores estos que yo te digo, de estar estático. La persona tendría que caminar, aunque sea media hora por día. Fíjate vos, yo como neuróloga siempre le digo a la persona que tiene dolor de cabeza o que está estresada, el estrés, otra de las cosas, el estrés. Claro. Camine 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta, sin rumbo fijo, no yendo a la escuela sobre el nene, sino tranquila la persona, que genere endorfinas. ¿Te acordás de las endorfinas? Claro, obviamente. Exacto, sustancias analgésicas que van a producir placer. Entonces, bajar el estrés, hay un movimiento que es el movimiento slow, que es caminar más tranquilos, comer más despacio. La persona tendría que tener momentos de tranquilidad en su vida, porque no todo es vivir con este ritmo acelerado que tenemos enloquecedor. Aprendamos a disfrutar de la vida. Está bien que tenemos miles de dificultades, principalmente que tengan que ver con lo económico, que tienen que ver con lo económico, con lo laboral, con lo familiar. Pero bueno, hay que buscar un camino de relajación. No vinimos a este valle de lágrimas a sufrir, vinimos a disfrutar. Saquémonos de la cabeza que vinimos a sufrir. Claro. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos 70, 80 años en nuestra vida, que no es nada en el devenir de la historia ni del mundo, digamos, no es nada, es un segundo? Y estamos luchando ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Por eso yo como neuróloga siempre aconsejo disfrute, haga algo que le dé placer, no sé si le gusta nadar, nade, porque ahora hay cosas gratuitas, no hablemos que todo pago. Claro. Nosotros en Escobar tenemos un lugar muy importante de rehabilitación que es excelente, es un lugar donde se hace la rehabilitación de pacientes con trastornos de cualquier naturaleza, desde niños hasta adultos, ancianos, y es gratis. Claro. No pasa por el dinero. Exactamente. ¿Entendés?
Noemí, ha Así que sido bueno. un gusto charlar con vos. Te Bueno, libero porque sé que tenés otra entrevista en un rato. sí, Me encantó esta charla y me encantó el que tenemos que tomar conciencia y el disfrutar un poco más la vida, porque eso también nos genera una endorfina que hace que no nos tengamos que preocupar tanto por algunas cosas y prevenimos también un futuro ataque cerebral. exactamente. Acuérdense de también las personas que puedan usar aspirina, previene un 45% de riesgo de sufrir un infarto cardíaco. La aspirina, pero lógicamente tiene que ser absolutamente medicada por un médico especialista. Exactamente. Noemí, un gusto haber charlado con vos en esta mañana. Bueno, te mando un beso, un saludo a todas las personas que están escuchando y que bueno, disfrutemos que no es la vida, no es para siempre, es una etapa corta que tenemos que disfrutar. Les mando un beso a todos y feliz día del ataque cerebral. Gracias. Hablábamos con la doctora Noemí Luque, ella es especialista en neurología y neurorehabilitación, miembro titular de la Sociedad de Neurología Argentina y titular de Funda Neuro. Más de 25 años de trayectoria en la rehabilitación de pacientes con ACV.